El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema relacionado con la vida cristiana, tema vida cristiana. El tema general es vida cristiana. El título, libertad cristiana, libertinaje o legalismo. Está bueno el mensaje. El texto que vamos a estar estudiando es 1 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 13. Quiero decirles que uno de los problemas que de manera muy común se han ido presentando en las diferentes congregaciones alrededor del mundo, en las diferentes denominaciones u organizaciones, un factor que ha provocado división dentro de la iglesia es justamente el legalismo. ¿Por qué? Porque no se ha sabido entrar en un balance adecuado acerca de lo que la libertad cristiana demanda y requiere. Acuérdense que todo extremo es peligroso, ¿sí? Por eso hay dos palabras ahí, libertad o libertinaje. O sea, la libertad cristiana nos mantiene en ciertos límites. La Biblia nos marca límites a los cristianos. No podemos hacer con nuestra vida cristiana lo que nos da la gana. ¿Verdad que no? Hay límites, la Biblia nos marca límites. Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de nada. Entonces hay límites que Dios nos pone en su palabra. Y no podemos salirnos de esas líneas que Dios establece en nuestra vida. Porque si no, entonces o caemos en legalismo o caemos en un libertinaje. Necesitamos mantenernos en un equilibrio. ¿Han visto a los equilibristas que caminan en un cable largo? Usan una herramienta para mantener el equilibrio. Es una vara así ancha, donde van caminando y van dándose balance con esa herramienta que usan. Porque si se van del lado izquierdo, corren el riesgo de irse al desfiladero y morir. Pero si se van al lado derecho, igual. Por eso siempre procuran mantenerse en un equilibrio. Bueno, en la vida cristiana, la Biblia es la que nos da el equilibrio. Esa es la herramienta que nos da el equilibrio, ¿verdad? Para mantenernos en el centro de la palabra de Dios. Y Pablo en este capítulo 8, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, está tratando asuntos que tienen que ver con el libertinaje, pero también con el legalismo, ¿verdad? Y decía yo que este ha sido un problema que ha provocado división en muchas iglesias por causa del legalismo. Quítate esto, ponte, no te pongas, haz esto, ve aquí, vístete de esta manera. Ahorita vamos a ver con mayor detalle de qué se trata, ¿verdad? Es posible que algunos de ustedes, al llegar a esta congregación, vienen de otros ministerios donde se enseñó, no mal, pero tal vez de una manera no muy balanceada o muy equilibrada. Vamos a tratar de entrar en ese equilibrio que la Biblia nos marca para seguir adelante en nuestra vida cristiana con libertad. Porque libertad nos llamó el Señor. Solo dice Pedro, pero no uséis esa libertad para el pecado, ¿verdad? Vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 8, desde el versículo 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué significa este versículo? ¿Que ya no debemos conocer la Biblia? No. Hay que conocerla y balancearnos bien en el centro del consejo de la palabra de Dios. Porque hay quienes adquieren conocimiento y más conocimiento y de repente llegan a un nivel en el conocimiento de la palabra de Dios que les provoca orgullo y soberbia. Y dicen, yo sé más que todos ustedes.
como aquel que un día me dijo, a mí póngame a predicar donde usted quiera y yo le enseño del tema que usted quiera. Pregúnteme todo lo que teológicamente y escatológicamente quiera saber y yo se lo contesto. Le dije, no te voy a preguntar nada porque lo único que de lo que estás inflado es de pura soberbia. ¿Verdad? Entonces, no significa que no debemos conocer la palabra de Dios, que no debemos estudiar. Hay que estudiarla en el estricto sentido de la palabra, escudriñar y escudriñar para que la palabra entre a nuestro corazón y nos pueda dar el balance que nuestra vida cristiana necesita y que nuestro ministerio necesita, o el ministerio donde estamos trabajando. Entonces dice Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas o de las comidas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. 5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, con D minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Usted va a la India y han hecho de las vacas un dios. Han hecho de las cucarachas un dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creen en la reencarnación. Dicen, no te atrevas a matar una cucaracha porque quién sabe si el día de mañana cuando muera pueda reencarnar en una cucaracha. Es la verdad. ¿Por qué? Hay muchos dioses y hay muchos señores. Hoy hay quienes han hecho de su trabajo el señor de su vida. Y primero es mi trabajo y después todo lo demás. La familia, el compromiso cristiano con el Señor. Hay muchos señores. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. O sea, en otras palabras, como decimos en México, no a todos les cae el 20. Donde viene la luz del Evangelio que nos alumbra y nos da el balance que necesitamos. No en todos hay este conocimiento porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Se acaba de pasar una temporada, le llaman de Cuaresma. ¿Han oído esa expresión? Que tiene que ver con 40 días, donde la gente que no tiene el conocimiento y el balance de la palabra de Dios, dicen, voy a dejar o ayunar o dejar de fumar por 40 días. O voy a dejar de tomar por 40 días. Y lo logran. Dejan de tomar, de fumar, hasta de adulterar por 40 días. Pero nomás pasan esos 40 días y le entran con todo a la tomadera, a la fumadera, y ahí recuperan los 40 días que no lo hicieron. Y es justamente caer en los extremos, porque se vive una vida religiosa. Y algunos otros en ese periodo de 40 días dicen, bueno, tal día no voy a comer carne, voy a comer otro alimento. Entonces, una ocasión yo llegué en esta etapa, llego a mi casa y llego con mi lonche de jamón, ¿verdad? Y mi mamá me dice, ¿qué estás haciendo, sacrílego? Y yo ni me acordaba que era viernes. Entonces, pero yo vi su incomodidad, su espanto inclusive, del hecho de que yo, pues sin ninguna cargo de conciencia en mi mente, en mi corazón, estaba ahí queriéndome comer mi lonche de jamón.
Y entonces lo que hice, lo tuve que hacer a un lado por causa de la conciencia de ella. A mí no me afecta si me lo como o no me lo como, ¿verdad? Es justamente lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Si lesiona la conciencia de alguien el hecho de que yo coma carne en el día viernes, bueno, pues dice Pablo, ni porque comas eres mejor o más espiritual que si no comes. Porque la espiritualidad de una persona no se mide por lo que come o lo que deja de comer. ¿Verdad que no? Bueno, es justamente a eso lo que se está refiriendo. Acuérdense el tema, libertad cristiana, libertinaje o legalismo. Y se cae en un legalismo que raya hasta en herejías, ¿verdad? Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. O sea, tenemos una responsabilidad. Porque a mí me hubiera sido muy fácil haberle dicho a mi mamá, no es que la equivocada eres tú, porque eres una religiosa, porque estás en un desequilibrio, bla. No. Porque aún por más que yo pudiera haberle tratado de reconvenir acerca de su error, no hubiera logrado nada, porque no hay entendimiento de la palabra, porque no se ha nacido de nuevo, porque no tiene el Espíritu Santo, que es el que trae revelación a nuestra vida. Entonces, yo, por causa de su conciencia, hice a un lado, ok, ofréceme algo de comer, ¿verdad? Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Así de simple. Bueno, vamos a entrar en tema. En los capítulos del 8 al 10, ya dije, el apóstol Pablo trata con algunas prácticas, problemas que estaban ahí en la iglesia por causa de prácticas que eran cuestionables, que en la iglesia de Corinto se centraban justo alrededor de comer o no comer lo que se había sacrificado a los ídolos. De hecho, en algunas Biblias por ahí, en el encabezado, dice ahí, lo sacrificado a los ídolos. Porque ese es el tema central que está tratando Pablo. Pero en ese tema central que Pablo trata, está hablando acerca del libertinaje en el que algunos habían caído, pero también en un legalismo en el que habían caído. Y en esta carta, en este capítulo 8, Pablo está tratando de darles un balance a la iglesia de los Corintios. Este asunto que Pablo está por resolver se basa en la siguiente pregunta. Esta es la pregunta. ¿Hasta dónde llega? Y esta pregunta, la que Pablo va a dar respuesta, es una pregunta que nos concierne a todos nosotros también en la actualidad. Escuchen la pregunta, dice, ¿hasta dónde llega la libertad cristiana en relación con prácticas, hábitos o conductas, escuchen esto, que no están prohibidas en la Biblia? Así específicamente prohibidas. ¿Hasta dónde llega la libertad cristiana, repito la pregunta, en relación con prácticas, hábitos o conductas que no están específicamente prohibidas en la Biblia? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Porque no dice la Biblia tal o cual práctica es bueno practicarlo o hacerlo, o conducirme de tal manera. Vamos a verlo. Antes de darle respuesta a esta pregunta, déjenme decirle que por mucho tiempo ha habido debates entre tres diferentes grupos de cristianos que hay en las diferentes organizaciones o denominaciones. El primer grupo les llaman los ultraconservadores. Este calificativo se aplica en una escala así, en una escala mayor, la escala mayor posible, o sea, el rango más alto, para referirse a aquellos que están más allá de lo conservador.
Por eso les llaman ultraconservadores. O sea, ya no hay algo más arriba que eso. No es ni siquiera hiperconservadores. El ultraconservador es el que está arriba del hiperconservador. ¿Sí? A estos les llaman los ultraconservadores porque están por encima de un conservador. Hay otro grupo en todo el sector de la iglesia, en las diferentes denominaciones, que se le llaman los moderados. Este grupo de cristianos y ministros son aquellos que tratan de no irse a los extremos, sino que siempre buscan en la Escritura mantener el punto de equilibrio, siempre. Pongan atención en estos tres grupos porque les voy a preguntar ahorita algo, ¿sí? Vuelvo a repetir, número 1, está hablando de los ultraconservadores, por encima de lo conservador, ¿sí? Número 2, está hablando de un grupo de cristianos que le llaman los moderados, que son aquellos que tratan de no irse a los extremos, sino que siempre buscan en las Escrituras el punto de equilibrio. Y número 3, están los liberales. Estos liberales se refieren a aquellos que pueden hacer todo lo que les plazca, entre tanto su conciencia o la Biblia no se los prohíba. Repito esto. Los liberales se refiere a aquellos que pueden hacer lo que les plazca, entre tanto o siempre y cuando su conciencia o la Biblia no se los prohíba. Pues no está en la Biblia, pues vamos a hacerlo. Bueno, el debate entre estos tres grupos está centrado alrededor de prácticas, hábitos o conductas que son cuestionables, en la que la mayoría de los cristianos dicen o sienten o perciben que son malas, pero que no están específicamente prohibidas en la Biblia. Ahora, de estos tres grupos que acabo de mencionar, ¿dónde crees tú que entras? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? ¿Dónde debemos establecernos? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? En el segundo. ¿Por qué? Porque la Biblia, ya lo dije hace un momento, nos mantiene en un equilibrio. Y somos o debemos de ser cristianos moderados. Ni a un lado, ni a un extremo, ni al otro, ¿verdad? Ni ser ultraconservadores o liberales, ¿verdad? Hay que mantener el equilibrio. Bueno, decía yo que el debate entre estos tres grupos se ha centrado en conductas, en hábitos que son cuestionables así a la simple vista, respecto a asuntos que en la Biblia literalmente no se prohíben, como es, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. La Biblia no dice ahí literalmente, no tomes bebidas alcohólicas, ¿verdad? Habla por ahí, Pablo da un consejo, deberías de tomar un poco de vino, Pablo a Timoteo, por causa de tu enfermedad en el estómago, pero eso tiene su explicación. El vino que en aquel tiempo se tomaba no era un vino que estaba totalmente fermentado, porque la fermentación produce justamente el nivel de alcohol o el nivel de embriaguez. No, era un vino que no estaba 100% fermentado. A ese vino es al que se refería Pablo, que le decía a Timoteo, toma un poco de vino, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que el debate se centra en estos tres grupos, en conductas o hábitos que no están específicamente señalados en la Biblia, como el fumar tabaco, marihuana o cocaína. No dice ahí, no fumes marihuana. Yo he tenido casos aquí en la congregación de jóvenes que han sido engañados porque por allá afuera las ciencias, bueno, de hecho ya en algunas ciudades, y aquí en el estado de California, ya está legal la marihuana. Algunos otros estados de la Unión Americana ya han legalizado la marihuana y ya hay
ya hay lugares donde producen la marihuana, dicen ellos la marihuana medicinal, así le llaman, ¿verdad? Entonces, algunos jóvenes engañados que se van al extremo y cuyos padres no saben balancearlos, les dicen, es que es marihuana medicinal que me ayuda a controlar mis sentimientos, mis emociones, a controlar el estrés. Es que trabajo mucho y la marihuana me relaja. Necesito. Bueno, y se prestan ahí a tratar de sacar una receta médica para ir a esas clínicas donde venden marihuana medicinal y la consiguen, ¿verdad? Dicen, y estoy hablando de jóvenes que vienen a una iglesia cuyos padres son cristianos, que están ahorita fumando marihuana, bajo ese concepto, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, ¿fumar marihuana o tabaco o cocaína está literalmente, específicamente prohibido en la Biblia? No, como tal no, pero lo vamos a ver. Entonces, ese debate entre los ultraconservadores, los moderados y los liberales está generando lucha ahí. No, pues, bueno, ya hay ministros que suben, pero bien highs, a predicar. Hay ministros de alabanza, mis hermanos, aunque ustedes no lo crean, que se suben, dizque a adorar a Dios, a ministrar a Dios, bajo la influencia de las drogas, hablando de la cocaína. Aunque ustedes no lo crean. Grupos cristianos, cristianos, así entre comillas. Y su argumento es que la Biblia no prohíbe. Bueno, hay otro elemento también que no está específicamente en la Biblia prohibido, como el jugar a las cartas, ¿verdad? O el maquillarse o no maquillarse. Y hay grupos cristianos que dicen, no te maquilles, porque el maquillaje es del diablo. O el bailar. No, yo no bailo, yo danzo para el Señor. Pero se echan unos bailes tan sensuales. Bueno, ya inventaron por ahí el baile del pastor, donde la oveja le da la vuelta al pastor. No, se ha hecho un desorden, mis hermanos. Bueno, en la iglesia de Corinto había un desorden increíble. Por eso es que la autoridad de Pablo como el apóstol llega a la iglesia de los Corintios para establecer el orden bíblico. También otra práctica que no está específicamente prohibida en la Biblia es el algunos han caído en este extremo del legalismo, de que le dicen a la gente, tú no hagas deporte en domingo porque el domingo es el día del Señor. Y la gente que está en ese círculo, dicen, no, es que hacer deporte el domingo, que es el día del Señor, es pecado, ¿verdad? No escuches tal o cual género de música. Una ocasión me platicaba el pastor Chuy, en alguno de sus viajes que hizo, que llegó por ahí a uno de estos países donde la alabanza pues es tipo bachata, tipo cumbia, tipo así, un género de música muy guapachoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dice que él empezó a predicar y predicó algo acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Un balance acerca del Espíritu Santo porque había mucho desorden. Y entonces al final de que termina su predicación, llama a un grupo de personas y les dice, ¿cuántos quieren recibir el bautismo con el Espíritu Santo y que puedan mostrar la evidencia de hablar en otras lenguas? Es bíblico eso. Y para sorpresa de él, dice que pasó al altar un montón de gente. Cientos de personas pasaron. Y entonces él se sorprendió y dijo, pues vamos a orar. Pero en eso se le ocurre pasarle el micrófono al pastor y ya estaban todos los del grupo de alabanza y les dice, pues hermanos, vamos a entonar el canto del Espíritu Santo, y empieza una cumbia increíble, ¿verdad? Que en nuestro contexto alguien pudiera decir, ¿quién puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo
en medio de una alabanza de cumbia. Nosotros pudiéramos decir, pues no, es increíble. Bueno, todo ese grupo de personas, de una manera, a son de la cumbia, con sus manos alzadas al Señor, empezaron a recibir el bautismo con el Espíritu Santo y a hablar en otras lenguas al son de la cumbia. Bueno, es que necesitamos entrar en un balance también. No hay nada, absolutamente nada, que limita al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando se le hace el Señor de una reunión, el Espíritu Santo produce libertad, no libertinaje. Pero el que es extremista, el que es legalista, dice, no, es que ¿cómo a son de cumbia? Bueno, en ese tipo de países así se maneja, ¿verdad? Un género de música que a nuestro parecer pudiera ser extravagante o desordenado o libertino. Pero bueno, es la manera y la forma como ellos alaban. Pero en la Biblia no está prohibido, no dice, no cantes alabanzas a son de cumbia. No lo dice, ¿verdad? Bueno, entonces se ha caído en un debate acerca de tales o cuales géneros de música. Había una alabanza que entonábamos en nuestra congregación allá en Guadalajara, que luego la empezamos a entonar aquí, el granito de mostaza, no sé cuántos ¿sí? Si tuvieras fe, y si se la saben, ¿verdad? Bueno, el asunto es que en el grupo de alabanza pues se hacía un ritmo muy movido. El problema que empezamos a ver es que algunos hermanitos empezaron a caer en un libertinaje y empezaron a dar unos pasos que les dije, quitemos esa alabanza ya, porque ya estaba cayendo en un extremo, ¿verdad? Pero eso no significa que no tenemos fe, ¿verdad? Por el hecho de que ya nos entona ese canto, no significa o que somos legalistas o que ya no tenemos fe. No, el asunto es que se estaba produciendo por ahí ya un desbalance en las emociones y en la conducta casta y respetuosa que debemos de manifestar como cristianos. Bueno, se ha caído en tal extremo de que hay ministros que le dicen a la gente, no vayas al cine, porque ir al cine a ver una película es pecaminoso, es un pecado mortal. Bueno, cada quien, yo desde que llegué a este país, yo no he ido a una sala de cine, pero no es porque alguien me lo ha prohibido, simplemente yo no soy, pero hay quienes cada semana van. El punto aquí es, ¿qué es lo que van a ver? ¿Qué tipo de películas se van a ver? ¿Verdad? Sin embargo, algunos dicen, no vayas al cine porque es pecado. Algunos otros dicen, no veas televisión. Hubo un tiempo, hace años atrás, que andaba por ahí un predicador evangelista muy famoso, que ya murió, que él decía y afirmaba que la televisión era del diablo. A tal grado que inclusive vengan y traigan todas las televisiones y las despedazaron ahí porque dijeron, vamos a darle duro al diablo a través, se ha presentado el diablo a través de la televisión. Sí es cierto, hay muchas cosas, y especialmente en nuestro tiempo, hay muchas cosas que están dañando la conciencia, el ser interior. Ahorita se ve en la televisión cada cosa, pero déjenme decirles, yo tengo televisión y yo veo televisión, pero yo tengo el control. El control no me tiene a mí. Yo sé lo que veo en la televisión, ¿verdad? Hay algunos otros que han caído en el extremo legalista de prohibir la celebración de un cumpleaños. Se ha caído. No, es que para mí el celebrar un cumpleaños no, eso es de la carne. Yo cumplí años, se me olvidó, si no es mi hermano más chico y yo cumplimos años exactamente el mismo día. Y si no es que él me habla, felicidades, me dice, uy, ni me acordaba. Dice, te invito a celebrar el cumpleaños juntos. Está bien, vamos y celebramos el cumpleaños. Pero si yo sé que hay alguien que le lesiona su conciencia por el hecho de celebrar el cumpleaños, pues no lo celebro, de todas maneras cumplo. Sin embargo, algunos han caído en ese legalismo. No, celebrar el cumpleaños es de la carne, ¿verdad?
Algunos otros han caído en el extremo de prohibir actividades recreativas o de esparcimiento. Hay pastores que le dicen a la gente, tú no te vayas de vacaciones, porque irte de vacaciones con tu esposa, con tu familia, es prohibido. No, primero está la iglesia, primero tu compromiso con Dios. Yo pregunto, ¿ir de vacaciones está prohibido en la Biblia? Bueno, no se menciona en la Biblia específicamente, pero que eso significa que ya no puedo salir de vacaciones a tomar un tiempo de descanso con mi esposa y con mis hijos. ¿Ya no se puede? Sí. Y justamente esta semana me habla un hermanito que está en una de nuestras congregaciones y pues él venía enseñado de esa manera y me dice, hermano, voy a, así como con cierto temor y temblor, me llama y me dice, hermano, voy a tomarme esta semana, mis hijos están de vacaciones, me voy a tomar esta semana para ir a llevar a mi familia a un lugar donde vamos a estar en familia. Le dije, vete lo antes posible y disfruta tu tiempo con toda tu familia y que Dios te bendiga y te esperamos de regreso en la congregación. Pero hay pastores que dicen, no, no se vaya. ¿Cuánto va a gastar? No, pues $2,000. No, mejor traiga ese dinero a las arcas de la iglesia. A ustedes les da risa, pero el problema es que sí hay gente que dice, deja de ir a las vacaciones y dicen, aquí está lo que iba a gastar mi hermano. No. Por lo menos aquí en este ministerio Casa de Oración no trabajamos de esa manera. Algunos otros han caído en el extremo, escuchen esto, de decir, llega el tiempo de diciembre, las posadas, los adornos. Ah, no, yo no voy a decorar mi casa o el edificio de la iglesia con un arbolito de Navidad, porque el arbolito de Navidad es del diablo. ¿Qué piensan? ¿Libertinaje o legalismo? ¿Qué es un arbolito? Pablo decía, y lo vamos a estudiar, porque algunos judíos habían caído en el extremo, los judíos creyentes habían caído en el extremo de que los judíos gentiles que se habían convertido al cristianismo les dijeron, ahorita lo vemos, les dijeron, tienen que circuncidarse para que obtengan la salvación. Y Pablo les dice, hey, tranquilos, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. El arbolito de Navidad, nada es. Si se pone, está bien. Este año, nosotros como Casa de Oración, tuvimos que abstenernos de poner aquí un arbolito así gigantesco que nos regalaron hace algunos años atrás. Nos tuvimos que abstener por causa de la conciencia de algunos. ¿Sí? Pero luego, y lo hicimos sin ningún problema. Ok, está bien, no lo ponemos. Por respeto, por amor a los débiles, ¿verdad? Pero nada es el arbolito de Navidad. Sin embargo, los del Ministerio de Inglés nos dijeron, ¿y el arbolito? Pues no, nosotros no lo vamos a poner. ¿Nos dan oportunidad de ponerlo? Yo no les iba a decir, no, porque el arbolito es del diablo. Ellos son los dueños de este edificio. Entonces yo no podía decirles, yo no puedo decirles quiten eso, pongan aquello, porque pues estamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? No, pues que esas luces son del diablo. Bueno, ellos las pusieron, yo no las puse. Pero si lesiona la conciencia de alguien, me dicen y voy y hablo con ellos y las apagamos. ¿Verdad? No, hay que mantenernos en un balance, mis hermanos. ¿Sí? Porque luego jugamos y nos entretenemos tanto en asuntos que no tienen una trascendencia o un efecto en nuestra salvación, que son cosas que están así alrededor, no te van a afectar, no vas a dejar de ser salvo si pones o no arbolito de Navidad, o si juegas deporte el domingo en la mañana, siempre y cuando después de o antes de eso cumpliste con tu responsabilidad cristiana. ¿Verdad? El asunto es cuando ya alguien dice, no, yo no voy a cumplir con mis deberes como cristiano porque tengo un partido de fútbol. Ahí sí ya
Pues hay que mantener un balance, todo con equilibrio y con balance. Algunos otros han caído en el extremo de decir, no, aquí no creen en la Santa Cena porque no la practican cada primer domingo de cada mes. A mí me lo han dicho. Hermano, ¿usted cree en el celebrar la Santa Cena? Sí, sí creemos. Está en la Biblia, ¿sí o no? Pero no dice en la Biblia que tenemos que celebrarla cada primer domingo de cada mes. No lo dice. Más bien lo que dice es, cada vez que lo hagan, todas las veces que lo hagan, háganlo, dijo Pablo, en memoria de mí, hablando a través de Jesús, ¿verdad? Bueno, las Escrituras no mandan o elogian o prohíben prácticas o formas de conductas, o por decirlo de alguna manera diferente, conductas que son blancas o negras, sino grises. Hay muchas cosas que algunos dicen, tipificando lo bueno y lo malo con el color negro y blanco, sino dicen, eso es medio gris, ni es blanco ni es negro. Es importante entonces considerar que en cada época de cada sociedad, en todo lugar geográfico del mundo, se ha tenido que lidiar con áreas que son grises en la vida cristiana, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el primer concilio de la iglesia cristiana en Jerusalén, que encontramos en Hechos capítulo 15, este es el primer concilio. Ahorita vamos a ver lo que significa esta palabra. Fue convocado para traer el asunto, lo que acabo yo de mencionar. Se tuvo que hacer un concilio en Jerusalén, que fue el primer concilio que se llevó a cabo, lo narra Hechos capítulo 15, donde se juntaron los judíos creyentes que estaban insistiendo en que todos los varones gentiles que ya se habían convertido al cristianismo, vuelvo a repetir esto, debían circuncidarse para obtener la salvación. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra concilio? Porque en algunas denominaciones se maneja el concilio de la iglesia. Grupo de personas, ponerse de acuerdo sobre doctrinas. ¿Qué más? ¿Alguien sabe? ¿Concilio? Conciliar un tema para estar de acuerdo. ¿Alguien más? Unión de líderes de cierto grupo religioso. Se juntan, se ponen de acuerdo en ciertas reglas. Ahí vamos, a ver allá. Una organización que está cubriendo ¿qué? A varias iglesias. A ver, ¿será así? ¿Un concilio de ancianos, de viejitos? Bueno, anótenle ahí. Concilio viene de la palabra latina concilium. Concilium. No es pregunta de examen, es nomás una referencia. Concilio es la reunión o asamblea de autoridades religiosas que pueden ser obispos, pastores, personas con un nivel de autoridad eclesiástico en la iglesia. Repito, concilio es una reunión o asamblea de autoridades religiosas, como puede ser el obispo, pastores con un nivel de autoridad eclesiástico, que se lleva a cabo en algunas denominaciones u organizaciones cristianas. Se juntan para deliberar o decidir sobre asuntos doctrinales. Lo que decía alguien por ahí, para conciliar los asuntos de la doctrina o para tratar asuntos de la disciplina en la iglesia. Para eso se junta el concilio, para tratar este tipo de asuntos. En este caso que Pablo menciona, había un asunto doctrinal, donde los judíos creyentes decían
que los gentiles creyentes debían de circuncidarse para tener la salvación. Entonces, algunos estaban de acuerdo, algunos otros no estaban de acuerdo, empieza un debate, y como no se hacían acuerdos, se juntó este concilio de personas con autoridad religiosa en la iglesia, ¿sí? Entonces, empiezan ellos a tomar decisiones. Incluso algunos de los creyentes judíos empezaron a sentir ciertas reservas en cuanto a tener relaciones fraternales con los gentiles creyentes que se habían convertido. Decían, no, este es gentil creyente, no me voy a juntar con él porque no vaya a ser que me arrastre a comer de lo que ellos comen, de lo sacrificado a los ídolos. Entonces empezaron a poner barreras entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Y Pablo entra ahí para darles un balance. No. Ya no hay judío, ya no hay griego. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hoy en la actualidad se levantan barreras entre los mismos cristianos. No se diga entre las denominaciones cristianas. Por eso la iglesia está tan dividida el día de hoy. Y ya se han etiquetado con los cristianos bautistas, los cristianos metodistas, los cristianos presbiterianos. Y es una serie de apellidos ahí que lo único que han hecho es dividir, ¿verdad? Cuando a ti te preguntan, oye, ¿de qué denominación eres? ¿Qué les contestas? ¿Tenemos alguna denominación? Cristianos evangélicos. ¿Pero cómo así? ¿No existen los cristianos evangélicos? Sí, nosotros nos dejamos guiar, manejar por la Biblia, el Evangelio. ¿Sí? Pero no eres cristiano católico, apostólico, que eres cristiano bautista, no, cristiano evangélico. Porque nuestra regla de conducta y de fe está en la Biblia, ¿verdad? Y luego algunos que no saben contestar dicen, le voy a preguntar al pastor, pastor, ¿de qué denominación somos? No tenemos una denominación. Denominación habla de una asignación a una organización. Pero las organizaciones, déjenme decirles una cosa, Casa de Oración no es una denominación ni una organización mundial, ¿eh? Hay casas de oración por todo el mundo, pero todas las casas de oración nos manejamos por los principios que rigen la Biblia, que nos enseña la Biblia. Y nos manejamos de forma independiente, totalmente independiente. Tengo una cobertura, esta casa de oración tiene una cobertura. Yo estoy sujeto a una autoridad, que es el pastor Chuy, y el liderazgo de casa de oración, ¿verdad? A quien rendimos cuentas. Pero en las organizaciones y denominaciones les dicen, tienes que predicar de la apostasía, tienes que predicar de la circuncisión, tienes que predicar y te dicen lo que tienes que predicar. Y es justamente ahí donde está el error, porque entonces la guía del Espíritu Santo, ¿para qué es? ¿Para qué tengo yo el Espíritu Santo? Si incluso hay pastores donde sus denominaciones les dicen, aquí está todo el programa de predicaciones para todo el año. Esto es lo que tienes que predicar en todo el año. Y si el Espíritu Santo me dice, no, ahora no enseñes acerca de la fe, ahora enseña de la salvación, por ejemplo. Ah, no, pues es que este domingo me toca enseñar de la fe. No me puedo salir de las normas, de las leyes, de los reglamentos de mi denominación. Casa de oración, les aclaro, no es ninguna denominación ni organización a nivel mundial. Todas las casas de oración que hay alrededor del mundo somos independientes. ¿Estamos de acuerdo? Lo que nos une a todas las casas de oración, ¿saben qué es? La predicación de la sana doctrina y del verdadero evangelio. Eso es lo que nos une. Ese sí es un compromiso que tenemos todos los pastores, de predicar la palabra de Dios y no salirnos, no irnos a los extremos. Entonces,
Este concilio, ustedes pueden estudiarlo ahí en el capítulo 15 del 19 en adelante de Hechos. Este concilio decidió efectivamente que los gentiles creyentes no debían o no tenían que circuncidarse, pero los creyentes gentiles sí les dijeron, ok, está bien, no se circunciden, pero lo que tienen que hacer es apartarse de las cosas que están contaminando su vida, como son lo sacrificado a los ídolos, como son el problema de fornicaciones que vienen arrastrando, como son abstenerse del consumo de la sangre misma, porque ellos estaban habituados a beber la sangre de los animales, ¿verdad? Ok, les dice el concilio, la decisión a la que llegamos está bien, no se van a circuncidar, pero se tienen que abstener de comer lo sacrificado a los ídolos, se tienen que abstener de las fornicaciones en las que andan practicando y se tienen que abstener de seguir tomando sangre. Les leo Hechos 15, 28 y 29, dice Pablo, dice ahí el libro de los Hechos, porque ha parecido bien, este concilio, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, al concilio, no imponeros ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Versículo 29, Hechos 15, 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, es decir, animales muertos que ellos comían teniendo todavía la sangre dentro. O sea, tenían que sacarla para fin de poderla comer. No, pero ellos se la comían con todo y la sangre. Entonces les están pidiendo ahí el concilio que se abstengan de eso. Dice, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haríais. Y luego ya termina ahí el versículo diciendo, pásenla bien. Esta es la conclusión a la que llegó el concilio. Bueno, la libertad cristiana es una verdad central y objetiva del Nuevo Testamento. Libertad cristiana, en su estricto balance y sentido de la expresión, libertad cristiana. No estoy hablando de libertinaje, ni de legalismo. Estoy hablando de una libertad cristiana. ¿Cuántos han sido libres del pecado? Bueno, a esa libertad nos referimos. Esta libertad cristiana, dije yo que es una verdad central y objetiva en el Nuevo Testamento. Jesús lo estableció de esta manera en Juan 8, 31 y 32. Él dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? ¿El no comer o el comer? El permanecer en la palabra. Eso no solamente nos hace libres, sino nos hace verdaderos discípulos de Jesús, los que permanecemos en la palabra. ¿Sí? Pablo lo estableció así, hablando de la libertad cristiana, en 2 Corintios 3, 17. Él dijo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es decir, otra versión dice, donde el Espíritu es el Señor de la reunión, ahí hay libertad. ¿Sí? Pero esa libertad tiene su balance. Porque, por ejemplo, en una reunión de alabanza y de adoración, donde el Espíritu está siendo el Señor de la reunión, ¿sí? La gente está siendo ministrada, algunos levantan sus manos, algunos otros lloran, algunos otros doblan su rodilla. El Señor está trayendo esa libertad que el cristiano quiere en medio de la alabanza y la adoración, o que el cristiano necesita, mejor dicho, porque el Espíritu de Dios es el Señor de la reunión. ¿Sí? Y procuramos darle la libertad al Espíritu Santo en nuestras reuniones, ¿verdad? Pero no el desorden en una reunión, porque en una reunión debe de haber orden. Entonces, donde el Espíritu es Señor, ahí hay libertad. ¿Para qué? Para que fluyan los dones espirituales. Yo no sé si se han dado cuenta, de repente estamos en medio de una atmósfera de adoración y por ahí empieza a fluir un cántico nuevo, por ejemplo, ¿sí? Que es el cántico nuevo empieza a fluir justo cuando se está en medio de esa atmósfera de adoración y entonces empiezan a salir palabras en un cántico que glorifica a Dios, ¿verdad?
O de repente estamos en medio de esa atmósfera de adoración y el Señor, a quien tiene un don en la profecía o un manto profético, sube y da una palabra profética que edifica a la iglesia. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo siendo el Señor de la reunión, ¿verdad? A eso se refiere. Libertad, no libertinaje. Porque hay ministerios e iglesias donde la reunión de alabanza y adoración es un libertinaje impresionante. Algunos están riendo por allá, algunos otros están vomitando por allá, algunos otros están danzando por allá, algunos otros están temblando por allá. Ese es desorden, eso es libertinaje. ¿Sí? Entonces dice Pablo, hablando de libertad cristiana en Gálatas 5:1, dice Pablo, estad pues firmes. ¿En qué? Pregunta de examen, regalada. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Les voy a cambiar la pregunta. Escuchen esto, mis hermanos. Libertad cristiana no es un libertinaje desenfrenado. La libertad cristiana no significa que tenemos licencia para pecar o para hacer lo que nos venga en gana. Por el contrario, un creyente genuino y verdadero debe de saber excluir de su vida prácticas, hábitos o conductas que, aunque no están específicamente establecidas en la Biblia, debemos renunciar a ellas porque se pueden venir a convertir en un pecado en nosotros o llevar a otros a pecar. ¿Sí se entiende el concepto? Bueno, mire lo que dijo Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, versículo 16, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Bueno, pues no dice que no debo de fumar marihuana. Pues me voy a dar mis toques. Sí, no lo dice, pero no tomes la libertad cristiana como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, versículo 17, honrad a todos. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra honrar? Darle honor y respeto a una persona, darle honor y respeto a Dios, primeramente, pero también a las personas, honor y respeto. Dice aquí Pedro, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al rey, ¿verdad? Bueno, dijimos entonces que hay dos extremos que son muy peligrosos y en los que tristemente el día de hoy han caído muchos. Esos dos extremos, uno es el legalismo y otro es el libertinaje. ¿Sí? Pregunta, ¿qué es legalismo? ¿Qué es legalismo? Bueno, antes de darle respuesta a la pregunta ¿qué es legalismo?, yo quiero que analicemos por lo menos 4 cosas o 4 verdades que no son legalismo, como algunos suponen. Antes de darle respuesta a lo que es la pregunta ¿qué es legalismo?, vamos a ver 4 verdades de lo que no es legalismo. Número 1, legalismo no es obedecer los mandamientos de Dios establecidos en su palabra. Legalismo no es obedecer los mandamientos de Dios establecidos en su palabra. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Guardar ahí se traduce aplicar esos mandamientos, vivir esos mandamientos. Juan 14:15, si me amas, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Entonces, si Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿cuántos aman a Dios?
¿Y cuánto amas a Dios? Amamos a Dios en la medida que obedecemos sus mandamientos. ¿Sí? Si alguien me dice, yo amo a Dios, pero no obedece sus mandamientos, tengo muchas dudas si realmente ama a Dios. Porque el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Entonces, si dice Jesús en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿por qué entonces hay quienes dicen que obedecer los mandamientos de Dios es legalismo? Indudablemente alguien tiene que estar equivocado, ¿no? ¿Será Jesús o será el legalista? O el libertino, mejor dicho. Porque, ¿sabe usted quiénes son los que afirman esto? Que obedecer los mandamientos es legalismo. Son justamente los libertinos. Porque dicen, los que están en el extremo peligroso del libertinaje y etiquetan de legalistas a todos aquellos que quieren obedecer los mandamientos del Señor. Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que el legalista pregunta con asombro, ¿cómo es posible que pierdas esta gran oportunidad, una excelente aventura amorosa con una mujer tan bella como la que tienes enfrente de ti, solo porque dices que quieres obedecer el mandamiento en la Biblia que dice no adulterarás? No seas legalista, aprovecha la oportunidad. ¿Sí entienden el ejemplo que estoy dando? El libertino, mejor dicho, dice, ¿cómo es posible que teniendo la oportunidad con una mujer tan bella para adulterar, tú digas, no voy a caer en adulterio porque la Biblia dice, no adulterarás? No seas legalista. El libertino dice, ¿a quién le dan pan que llore? Pero el que es moderado, se dice, no, yo quiero ser fiel a Dios. José el soñador, él tuvo la oportunidad de cometer un pecado de fornicación. ¿Tuvo la oportunidad, sí o no? Pero él, dice la Biblia, que él determinó en su corazón no hacerlo, porque dice que no quiso y huyó de la tentación. Bueno, el libertino le hubiera dicho, ¿qué legalista fue José? ¿Para qué perdió esa oportunidad? Entonces, el libertino dice, no seas tan apegado al mandamiento de Dios. ¿Debemos ser apegados a los mandamientos de Dios, sí o no? Por supuesto que sí. Pero los libertinos dicen, no, aquí tengo una oportunidad. O el mismo ejemplo pudiéramos aplicarlo al que se le presenta la oportunidad de robarse algo. Increíblemente, hace unas semanas atrás, oí en una noticia de un hombre que se encontró una bolsa que tiró uno de esos camiones que van y recogen el dinero a los bancos o los entregan. Creo que había $1 millón ahí. Y el señor agarró la bolsa, se la encontró por ahí tirada, agarra la bolsa, ¿y qué creen que hizo? Fue y le entregó. Y justamente esa era la noticia. Todavía hay gente honesta. Espero que haya sido cristiano que guarda los mandamientos, ¿verdad? Pero el libertino hubiera dicho, no hombre, ¿cómo? El Señor te quiere bendecir y tú rechazaste la bendición. Entonces, legalismo no es determinar en nuestro corazón cumplir con los mandamientos de Dios. Eso no es legalismo, eso es obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Legalismo no es, número 2, legalismo no es desear, anhelar, vivir una vida de santidad. Legalismo no es desear, anhelar, vivir una vida de santidad. Es ilógico, es irracional afirmar que alguien determine en su corazón vivir una vida santa. Para el libertino le es ilógico e irracional. Los califican de legalista. Por ejemplo, Daniel fue legalista
al determinar en su corazón no contaminarse con la comida que le daban al rey, ¿fue legalista? Algunos pensaron que era legalista. No, come. No, él determinó en su corazón vivir una vida de santidad, sin contaminación. ¿Sí? Entonces, legalismo no es desear en nuestro corazón vivir una vida de santidad. No, eso es algo que la Biblia requiere de los verdaderos discípulos de Jesús, que vivamos en santidad. Pero el libertino dice, no sean tan religiosos, no sean tan legalistas, ¿verdad? Pablo dijo, por lo demás, hermanos, os rogamos, exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros, habla de conducta, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones les hemos dado por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra santificación? ¿Qué significa? Levante la mano y me dice uno. ¿Perdón? Santificación habla de una vida diaria, constante y continua, de pureza, de limpieza espiritual, donde cada día vamos a la presencia del Señor, levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, límpiame de cualquier pecado, aún de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque deseamos estar en ese estado de pureza y de limpieza interior. Entonces dice Pablo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pregunta, ¿ustedes creen que es importante y necesaria la santidad, por decir un ejemplo, en un matrimonio? Obvio, la respuesta obvia es sí. Se requiere que en el matrimonio se viva en santidad. Bueno, el día de hoy es un desorden en el área de la sexualidad en cuanto a los matrimonios cristianos se refiere. Donde aquellos pastores liberales le dicen a los matrimonios cristianos, a las parejas cristianas, cerrada la puerta de tu habitación, de la habitación conyugal, se vale de todo. No se vale de todo. Ya he dicho yo esto en otras ocasiones. No se vale de todo. Hay reglas que rigen la vida de un cristiano, que están claramente establecidas en la Biblia. Se requiere que en el matrimonio se viva también en santidad. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, o sea, la habitación conyugal, la cama conyugal y el lecho sin mancilla, sin una agresión que tenga que ver con los sentidos del ser humano, sin pecado en el lecho conyugal, para que mejor me entienda, ¿verdad? Entonces, pero el libertino dice, no seas tan legalista, mira, para que tu relación sexual sea cada vez más fuerte, más placentera, bueno, pues usa todas las herramientas que este mundo echado a perder está ofreciendo para que haya mejor relación sexual. No, el matrimonio cristiano no. Número 3, legalismo no es decidir voluntariamente y por convicción. Legalismo no es decidir voluntariamente y por convicción alejarse de vivir la clase de vida que vive el mundo. Vuelvo a repetir esto. Legalismo no es decidir voluntariamente y por convicción alejarse de vivir la clase de vida que vive el mundo, es decir, de la mundanalidad. Una persona mundana es aquella que atiende con demasiada codicia la concupiscencia. Concupiscencia significa una pasión desmedida que surge aquí en el interior del corazón por satisfacer los deseos de la carne, complacencia de la carne, eso es concupiscencia. ¿Sí? Entonces, el mundano es aquella persona que está atendiendo con una codicia
desmedida. Ay, como el adúltero compulsivo. ¿Habrá adúlteros compulsivos? Sí. O hay personas el día de hoy que son, en las relaciones sexuales, son compulsivos, a tal punto que algunos ya se prestan a ir a terapias de sustitutos sexuales. O sea, estamos viviendo una serie de cosas, hermanos, como dijo el profeta Isaías, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Sustitutos sexuales? Es un desorden ya. ¿Sí? Es un desenfreno increíble, impresionante, que ha surgido en el mundo, y el problema es que lo que ha surgido en el mundo ha contaminado a la iglesia. Y entonces en la iglesia vienen y se meten todas esas filosofías y todas esas conductas pecaminosas bajo el argumento de que la Biblia no dice. La Biblia dice, habla del sustituto sexual. No habla. Pero es una conducta y es una práctica totalmente prohibida desde el punto de vista estrictamente moral. ¿Verdad? Bueno, un mundano es aquel que está codiciando satisfacer los deseos de la carne, que es un apetito desordenado de las cosas y placeres deshonestos de este mundo. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis, o sea, no se amolden a la corriente y al estilo de vida que vive la gente del mundo. Dice, no se amolden a la actitud de este mundo, a la corriente, al estilo de este mundo. Dice segunda de Pedro 1:12, por esto, a lo mejor algunos dicen, es que eso ya me lo sé. Bueno, Pedro decía, no dejaré de recordarles siempre las mismas cosas, aunque ustedes ya las sepan, y aunque estén verdaderamente confirmados en la verdad presente, les seguiré recordando. ¿Sí? Entonces, legalismo no es deliberadamente decidir, por convicción, alejarme de las cosas del mundo para agradar a Dios. Aunque los libertinos dicen, no seas legalista. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué me dicen de las modas? Las modas. Bueno, la Biblia no habla de modas, ¿sí? Pero hay prácticas y conductas que tienen que ver con las modas, que el libertino dice, es la moda. Es la moda. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra moda? Les voy a decir, modas son tendencias repetitivas, ya sea de ropa, de accesorios, de estilos de vida, o maneras de comportarse que marcan, establecen y modifican la conducta de una persona. Repito esto, moda son tendencias repetitivas, ya sea de ropa, de accesorios, de estilos de vida, de maneras de comportarse que marcan y establecen y modifican la conducta de una persona. Por ejemplo, de recién que se murió Michael Jackson, todo el mundo andaba vestido y peinado como Michael Jackson. ¿Por qué? Es que es la moda. Están marcando la conducta y la personalidad de alguien, de una persona. Entonces, luego de repente hay personas que llegan a la iglesia vestidos de manera o vestidas de manera indecorosa, y entonces se les aborda y se les exhorta, se les amonesta. ¿Alguien sabe lo que significa amonestar? ¿Sí lo saben? ¿Sí? Bueno, se les amonesta y dicen, no seas legalista, es la moda. Bueno, si hablan los libertinos, ¿es la moda? No por el hecho de que sea la moda, significa que porque es la moda, todos nos tenemos que, o las mujeres se tienen que vestir con minifalda, o con pantalones bien entallados que muestran ahí su figura. No, es que es la moda. Y en este tiempo de verano que viene,
Hijo, yo cómo lucho con la indecorosa manera de vestir de algunas mujeres que llegan a la iglesia. No, hermanas y hermanos, por favor, les amonesto en el nombre del Señor a que no se amolden al estilo de vida del mundo. No todo lo que el mundo está ofreciendo es lo bueno. Y luego algunos dicen, es que no es mi talla, no encuentro mi talla. Es que algunos pretenden ser petit cuando son talla que sigue a petit. No sé cuál sea la otra talla. Finalmente, número 4, legalismo no es saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Legalismo no es saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Legalismo no es saber distinguir en lo que agrada a Dios de lo que le desagrada. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Está bien? Repito otra vez. Legalismo no es saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Legalismo no es saber distinguir en lo que agrada a Dios de lo que le desagrada. Yo quiero agradar a Dios por convicción. La vida cristiana se vive por convicciones, no por prohibiciones. Yo tengo convicciones, ¿verdad? Mi convicción es agradar a Dios, pero el libertino dice, no seas legalista, ¿para qué agradas a Dios? Bueno, es que es mi convicción, quiero agradar a Dios en la mayor parte de las conductas de mi vida personal. Si algún otro no quiere hacerlo, pues cada quien su religión, ¿verdad? En otras palabras, mientras haya quienes rechazan las actitudes y comportamientos mundanos porque son malos, como son las mentiras, los celos, los adulterios, las fornicaciones, las contiendas, las concupiscencias, los deseos de la carne, los libertinos le llaman a la fornicación, bueno, pues todo lo hacen. No hay problema. Ay, ¿quién no ha dicho mentiras? Todos dicen mentiras. Bueno, sí, pero no debiera ser. El libertino dice, no te preocupes, es una mentirita blanca. No, la mentira es mentira, aquí y en China, ¿verdad? Entonces la pregunta, finalmente, ¿qué es legalismo y en qué consiste? Ya vimos por lo menos cuatro verdades de lo que no es legalismo. Entonces la pregunta está ahí en el aire, ¿qué es legalismo y en qué consiste? ¿Alguien sabe? ¿Qué es legalismo? A ver. Ya casi por una hora, poquito más de una hora, he estado hablando acerca de libertad cristiana, libertinaje o legalismo. Ya alguien a este punto pudiera tener un entendimiento de lo que es legalismo. A ver. Ideas que pone el hombre. A ver, ¿qué más? Allá. Atribuirle a algo una actitud para calificar a alguien una vida de santidad, ¿puede ser? Ok. A ver, aquí hermana, leyes impuestas por el hombre. Ok, ¿quién más levantó la mano? Isidro. ¿Perdón? Hice un extremo legalista. A ver. Ejercer algo que no está en orden o irse a un extremo. A ver, por acá de este lado, Obed. Atribuirles salvación a leyes impuestas por el hombre.
Ok. Con esta definición terminamos, porque ya me dijeron que le corte. Legalismo es una forma especial de enseñanza falsa que consiste en atribuir efectos de salvación a las obras humanas. Repito esto. Legalismo es una forma especial de enseñanza falsa, por supuesto, que consiste en atribuir efectos de salvación a las obras humanas. Lo cual implica, por supuesto, que el sacrificio de Jesús en la cruz no es suficiente para salvarnos. No, hay que hacer obras para salvación. Eso es legalismo. Y justamente Pablo está tratando ese asunto. No, si no se circuncidan, no pueden tener la salvación. Se tienen que circuncidar. Entonces Pablo rebate ese legalismo en el que habían caído los de Corinto, diciéndoles, la circuncisión no es nada, al igual que la incircuncisión no es nada. Lo que ustedes tienen es que han caído en un legalismo. Le han atribuido, en este caso, a la circuncisión, poderes para salvar a alguien. Pero eso es meramente humano. Son imposiciones humanas. ¿Se acuerdan los legalistas con los que Jesús batalló? Que le decían a Jesús, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Legalistas. Y Jesús les responde, no es lo que entra lo que contamina, sino más bien lo que sale es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón salen los hurtos, salen los adulterios, salen las envidias, salen las mentiras. De dentro del corazón salen, dijo Jesús, y esto es lo que contamina al hombre. Pero el lavarse las manos, no hay contaminación en eso. Legalismo, entonces, es una forma especial de enseñanza falsa que consiste en atribuir efectos de salvación a las obras humanas, las cuales implican que el sacrificio de Jesús en la cruz no es suficiente para salvar a alguien. Y va a haber más. Esta es la primera parte, Esta es la primera parte de este tema. ¿Cuál fue el título? El tema es la vida cristiana, el título, libertad cristiana, libertinaje o legalismo. Ya vimos la parte del legalismo. Vamos ahora a ver, por las siguientes semanas vamos a ver en qué consiste el libertinaje, pero cuáles son nuestros límites en la libertad cristiana.